¿Alguna vez te has preguntado cómo sería amar a alguien que te rechaza una y otra vez? ¿Perdonarías, incluso cuando el dolor es insoportable? La historia de Oseas, un profeta de Dios, nos lleva a explorar las profundidades de un amor que desafía la lógica humana. En una época en la que Israel vivía en constante rebelión, adorando a ídolos y olvidando al Dios que los había rescatado, Oseas recibió un llamado impactante y desconcertante. Debía casarse con una mujer infiel, una mujer que sería símbolo del corazón dividido de Israel. Esa mujer era Gomer. Dios no solo le pidió a Oseas que proclamara su mensaje, sino que viviera ese mensaje en carne propia. ¿Te imaginas aceptar una misión tan difícil, tan personal? Cada acción de Oseas sería un reflejo del amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Un amor que persistía a pesar de la traición, el dolor y la distancia. La historia de Oseas y Gomer no es simplemente una narración de tiempos antiguos. Es un espejo que nos muestra la lucha entre el amor y el rechazo, entre el compromiso y la infidelidad. Y lo más importante, nos recuerda que el amor verdadero no se da por vencido. Prepárate para sumergirte en una de las historias más conmovedoras de la Biblia, donde la misericordia y la redención brillan incluso en medio de las cenizas de la traición. ¿Estás listo para conocer el corazón de un Dios que nunca deja de amar? El llamado de Oseas y su impactante misión. Oseas, hijo de Beeri, nació en un tiempo turbulento para el reino de Israel. Su vida transcurrió durante el reinado de Jeroboam II, una era de relativa prosperidad económica, pero de profunda decadencia espiritual. Israel había caído en la idolatría, olvidando al Dios que los había liberado de Egipto. El pueblo se entregaba a falsos dioses como Baal, creyendo que ellos les proveían la abundancia de sus cosechas y la lluvia para sus campos. Desde joven, Oseas mostró un corazón sensible hacia la voz de Dios. Creció rodeado de las enseñanzas de la ley, aprendiendo a amar al Señor con devoción. Pero, ¿quién podría imaginar que este hombre de fe sería llamado a vivir una de las pruebas más difíciles que alguien podría enfrentar? Un día, mientras oraba y buscaba la guía divina, Dios le habló de manera clara y precisa. Ve y toma por esposa a una mujer infiel, porque el país es culpable de la más vil infidelidad al apartarse de mí. El impacto de esas palabras debió ser abrumador para Oseas. ¿Cómo podía él, un profeta dedicado al Señor, casarse con alguien que simbolizaba la traición? No era el matrimonio un pacto sagrado. Sin embargo, Oseas sabía que la voz de Dios era inconfundible. Este mandato no era simplemente una tarea difícil, era un llamado a reflejar con su propia vida el dolor y el amor de Dios hacia Israel. El profeta vivía en el reino del norte, en una sociedad que parecía próspera, pero que estaba rota en su esencia. Las colinas de Samaria estaban plagadas de altares a dioses paganos y el aroma de los sacrificios llenaba el aire. Allí, en medio de una cultura que había abandonado al verdadero Dios, Oseas debía encontrar a la mujer que sería su esposa. Gomer, la hija de Diblaim. Gomer era conocida en su comunidad no por su virtud, sino por su estilo de vida libre y desenfrenado. Una mujer marcada por elecciones que la alejaban de la santidad. Para muchos, era impensable que un hombre como Oseas pudiera siquiera mirar en su dirección, y mucho menos desposarla. Pero Dios tenía un plan, uno que iba más allá de las apariencias o las opiniones humanas. Cuando Oseas se acercó a Gomer, debió sentir una mezcla de emociones, compasión, incertidumbre y una profunda obediencia al llamado divino. Gomer, por su parte, seguramente se sorprendió por el interés de este hombre de Dios. ¿Por qué alguien como él buscaría a alguien como ella? ¿Había algo en su mirada que la hiciera sentir, aunque fuera por un momento, digna de amor? Así comenzó la unión más improbable, un matrimonio que sería el reflejo viviente de la relación entre Dios e Israel. Cada paso que daba Oseas al lado de Gomer era un recordatorio del amor inquebrantable y escandalosamente generoso de Dios, pero también una introducción al dolor que trae la traición. Los primeros momentos del matrimonio de Oseas y Gomer. El día del matrimonio de Oseas y Gomer debió ser uno lleno de miradas inquisitivas y murmullos a su alrededor. Mientras las familias y vecinos observaban, algunos no podían evitar preguntarse qué veía un hombre santo como Oseas en una mujer como Gomer. Otros quizás pensaron que esto era una locura, una unión destinada al fracaso. Pero para Oseas,
Este matrimonio no era simplemente un compromiso terrenal, era un acto de obediencia divina y un reflejo de un propósito celestial más grande que él mismo. Al principio, su vida juntos tuvo destellos de esperanza. Gomer parecía dispuesta a formar parte de un hogar estable, y Oseas, con paciencia y ternura, comenzó a construir con ella una relación que desafiaba las expectativas. En esos primeros días, quizás ella experimentó por primera vez lo que significaba ser verdaderamente amada y aceptada, no por lo que había hecho, sino a pesar de ello. Pronto, Gomer quedó embarazada, y Oseas recibió otra instrucción de parte de Dios. El nombre de su hijo debía ser Jezreel, un nombre cargado de significado. Representaba tanto juicio como promesa. En Jezreel, Israel había cometido actos atroces de violencia, pero también sería el lugar donde Dios traería justicia. Cada vez que Oseas pronunciaba el nombre de su hijo, el pueblo recibía un recordatorio de las consecuencias de sus acciones. A pesar de los momentos de alegría por la llegada del bebé, la relación entre Oseas y Gomer comenzó a mostrar tensiones. Gomer, a quien los viejos hábitos aún la llamaban, empezó a inquietarse. Las responsabilidades del hogar y la vida con un hombre de Dios parecían sofocarla. Su corazón, dividido entre el amor estable de Oseas y los placeres fugaces de su pasado, empezó a tambalearse. Fue entonces cuando Gomer dio el primer paso hacia la infidelidad. Mientras Oseas continuaba predicando al pueblo de Israel, clamando por su arrepentimiento y recordándoles el amor de Dios, su propio hogar se tambaleaba. Gomer desaparecía por noches enteras, dejando a Oseas con preguntas sin respuesta y un dolor que no podía ignorar. La traición era una herida que cortaba profundo, pero lo que era más sorprendente aún era el corazón de Oseas, dispuesto a perdonarla una y otra vez. Pronto, Gomer dio a luz a su segundo hijo, una niña a la que Dios instruyó llamar Lo-Ruhama, que significa no amada o no compadecida. Este nombre simbolizaba un mensaje contundente para Israel. Aunque el amor de Dios es inquebrantable, también tiene límites cuando el pecado no se abandona. Para Oseas, el nombre de su hija debió ser un recordatorio diario de la lucha espiritual que vivía no solo con su esposa, sino también con su pueblo. A medida que la familia crecía, también lo hacía el conflicto en el corazón de Gomer. Dio a luz un tercer hijo, llamado Lo-Ami, que significa no mío. Este nombre fue un reflejo del distanciamiento entre Dios e Israel, pero también del dolor personal de Oseas, quien probablemente dudaba de si este hijo era suyo. Gomer se sumergió más en su vida anterior, y Oseas enfrentó la devastadora realidad de un hogar fracturado. Oseas, el amor persistente en medio de la traición. El hogar de Oseas, una vez lleno de esperanza, se transformó en un lugar de lucha emocional y espiritual. Mientras Gomer se alejaba cada vez más, buscando refugio en sus viejas costumbres, Oseas se aferraba a la instrucción divina y al amor que Dios le había mandado mostrar. Pero este amor no estaba exento de dolor. Cada ausencia de Gomer, cada rumor que llegaba a sus oídos, era una herida abierta en su corazón. Imagínate a Oseas, sentado en la soledad de su hogar, con los niños alrededor preguntando por su madre. ¿Cómo explicarle a Jezreel, Lo-Ruhama y Lo-Ami que la mujer a la que tanto amaban estaba ausente por elección propia? Su dolor era inmenso, pero Oseas sabía que su amor debía reflejar algo más grande, la relación entre Dios e Israel, una relación que también estaba plagada de traición y desobediencia. A pesar de su sufrimiento, Oseas no se rindió. En sus oraciones nocturnas pedía por Gomer, rogaba a Dios por sabiduría y fuerza. Quizás en esas conversaciones con el Creador, Oseas comenzó a comprender un aspecto más profundo del amor de Dios. Un amor que persiste incluso cuando no es correspondido. Un amor dispuesto a restaurar lo que parece irremediablemente roto. Mientras Gomer se hundía en las garras de sus amantes, la vida no fue amable con ella. Aquellos que prometían placer y seguridad no tardaron en abandonarla. Lo que alguna vez pareció libertad se convirtió en esclavitud, y Gomer terminó siendo vendida como una simple mercancía en un mercado de esclavos. Sus elecciones la habían llevado al punto más bajo de su vida, y ahora estaba sola, despojada de todo, incluida su dignidad. Fue en este momento que Dios habló nuevamente a Oseas con una instrucción que desafiaba toda lógica humana. Ve y ama a esa mujer otra vez,
aunque sea adúltera, así como yo amo a Israel, aunque se hayan vuelto a otros dioses. Oseas 3, 1. Oseas, movido por la obediencia y el amor que Dios había plantado en su corazón, se levantó y fue en busca de Gomer. En el mercado de esclavos, allí estaba ella, abatida, avergonzada, una sombra de la mujer que había sido. La mirada de Oseas se cruzó con la de Gomer, y aunque ella esperaba rechazo o desprecio, encontró algo completamente diferente: amor incondicional. Con gran sacrificio, Oseas pagó 15 piezas de plata y una cantidad de cebada para redimirla. Este acto no solo era un símbolo de restauración, sino también una declaración. Gomer, a pesar de sus errores, seguía siendo su esposa, suya por amor y por gracia. Imagina ese momento. Gomer liberada de sus cadenas, con lágrimas en los ojos, mientras Oseas la tomaba de la mano y la llevaba a casa. Las palabras de Oseas resonaron como una promesa. Tú serás mía. No más infidelidad, no más sufrimiento. Nuestro hogar será restaurado. Redención y restauración. El amor de Dios reflejado. El regreso de Gomer al hogar de Oseas no solo marcó el comienzo de una nueva etapa en su matrimonio, sino que se convirtió en un poderoso reflejo de la relación entre Dios e Israel. Oseas, con su acto de redención, mostró lo que significa amar con gracia. Un amor que no se basa en méritos, sino en la decisión de ofrecer perdón y restauración, incluso cuando no se merece. A medida que Gomer comenzaba a sanar, también Israel recibió un mensaje claro de Dios. Su idolatría y rebelión habían destruido su relación con Él, pero el amor de Dios no había desaparecido. El profeta Oseas predicaba incansablemente, utilizando su propia vida como un ejemplo vivo de la fidelidad divina. Dios, como un esposo amoroso, extendía sus brazos hacia Israel, invitándolos a volver a casa. Yo sanaré su infidelidad, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartará de ellos. Oseas 14:4. Este mensaje, lleno de esperanza, mostraba que el propósito de Dios no era castigar a su pueblo, sino restaurarlo y renovarlo. La historia de Oseas y Gomer es un retrato vívido del Evangelio. Un Dios que redime a los que están perdidos, que busca a los que han caído y que restaura a los que han sido esclavizados por el pecado. Gomer, en su infidelidad, representa a la humanidad, mientras que Oseas, con su amor persistente, encarna la gracia de Dios que se extiende a cada rincón de nuestras vidas. La vida de Oseas nos deja una enseñanza eterna. El amor de Dios no tiene límites. No importa cuán lejos hayamos ido o cuán rotos nos sintamos, su amor nos alcanza. Así como Gomer fue redimida y restaurada, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de regresar a Dios, quien nos espera con los brazos abiertos. ¿Te sientes atrapado por tus errores o alejado de Dios? La historia de Oseas te recuerda que no hay situación demasiado oscura ni pecado demasiado grande para que el amor y la gracia de Dios no puedan restaurar. Él siempre estará dispuesto a llevarnos de regreso a casa, con un amor que transforma y un perdón que sana.